Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 444. El fin del plan del hombre enmascarado. Con los líderes de gimnasio Brock y los demás líderes de gimnasio por fin terminaron cuando cayó el último clon. Estaban exhaustos después de todo. El tiranitar de Brock cayó al suelo, respirando con dificultad. Miró a Brock y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, pero Brock simplemente lo despidió con un gesto de la mano y lo devolvió a la Pokéball. Whitney se dejó caer de espaldas y suspiró al aire. Estoy tan cansada, no me quedan fuerzas para nada. Ni que lo digas, murmuró Morty. Pero al menos ya pasó. Oye, Sabrina, ¿crees que podrías llevarnos de vuelta? Sabrina parecía estar usando sus poderes para buscar a alguien. Abrió un ojo mirando a Morty. No. Mis Pokémon están muy cansados y yo no estoy mucho mejor. Ah, genial. Parece que vamos a caminar, suspiró Buxy. Oye, mira el lado positivo, al menos MPH. Jasmine empezó a decir algo, pero Whitney se levantó de un salto y le tapó la boca. No, por favor, no nos tientes, te lo ruego. No digas nada de esto. De hecho, oh, vaya, ya se acabó. ¿Por qué no tuvimos más? Ojalá hubiera habido más. Gritó Whitney al cielo. Emi, perdón, ¿qué estás haciendo? Preguntó Erika. Como un hechizo al revés. Si le decimos al universo que queremos pelear más, no lo conseguiremos. Genial. Dijo Whitney, poniendo las manos en las caderas con orgullo. Eso y no es, no creo, y empezó Erika, pero Jasmine negó con la cabeza para detenerla. Déjala que se quede con esto. Si la hace sentir mejor. Y de fondo, Whitney seguía gritando al cielo. Wow, de verdad que me gustaría que pudiéramos pelear más. Y más. Brock la miró y suspiró mientras se ponía de pie, estirando la espalda. Bien, intentemos volver con todos. Parece que el tren no va a funcionar, así que sí, como dijo Buxy, iremos a pie. Morty suspiró. Bueno, no estoy muy contento, pero no podemos hacer nada al respecto. Quizás haya algún pueblo cerca donde podamos alquilar un coche. Lo dudo, y murmuró Brock mientras comenzaban a caminar. En el flujo del tiempo, Price tenía un último plan de contingencia. Lo había perdido casi todo, sus Pokémon estaban fuera de combate y ni siquiera podía crear otro cuerpo de hielo, ya que su Inuk no estaba con él. Solo le quedaba su Lapras, y no pensaba sacarlo a combatir. Pero aún le quedaba un último plan. La esfera palpitaba, derramando luz en la corriente temporal que colapsaba mientras perseguían a Price a través del tiempo sobre sus Pokémon legendarios. Price alzó la GS Ball y volvió a usar el poder de Celebi. Ja, ja. Entonces, si no puedo vencerte, me aseguraré de que nunca hayas existido. Mientras la esfera brillaba, lo primero que notaron fue que el cabello de Price volvía a ser negro y su piel se tornaba tersa y suave, perdiendo su flacidez. Luego, su pierna se contrajo y se movió. Había retrocedido en el tiempo, devolviéndose a su mejor momento. Pero antes de que se dieran cuenta, también les estaba afectando a ellos. Sus legendarios estaban bien, habían existido durante milenios antes de que nacieran sus entrenadores, pero todos los demás comenzaron a encogerse. Pasaron de tener 11 o 12 años a tener unos 7. Pikachu y Chuchu volvieron a ser Pichu, mientras que Bee sintió que retrocedía aún más, hasta el punto anterior a los experimentos. En ese momento, Bee perdió la capacidad de evolucionar. La única razón por la que no rejuvenecieron aún más fue por las plumas que los protegían. ¿Qué está pasando? Gritó Ethan, con la voz quebrándose a medida que su cuerpo se encogía. Sus manos volvieron a ser pequeñas y las mangas de su chaqueta le colgaban sueltas. Mi ropa, no, mis brazos. Soy más pequeña. Gritó Lyra, agarrándose a sí misma mientras su sombrero se le deslizaba sobre la cara. En Articuno, Pikachu y Chuchu chispearon confundidos antes de destellar repentinamente con una luz blanca, volviendo a ser pequeños Pichu que chillaron de pánico. No. Pikachu. Gritó Ash, intentando alcanzar a su compañero mientras el pequeño ratón caía en el aire.
Los brazos de Ash eran más cortos y delgados. Apenas tenía 7 años otra vez, mientras que Yellow se hacía aún más pequeña, aferrándose a su sombrero de paja para que no se le cayera de la cabeza. Bee gimió, su cuerpo brillando tenuemente. Su pelaje había perdido el extraño lustre que tenía desde los experimentos. Era inormal. Ya no podía evolucionar. La voz de Silver se quebró mientras apretaba los dientes y sus manos se aferraban con fuerza a las riendas de la crin de Entei. Maldita sea, nos está arruinando. No me digas. Exclamó Gary. Price sonrió con sorna mientras alzaba la GS Ball. Otra vez niños, eso te sienta bien. Por muy fuertes que pretendáis ser, siempre seréis indefensos ante mí. No nos subestimes solo porque somos más pequeños. Replicó Ethan. Puede que seamos pequeños, pero aún así podemos vencerte. ¿En serio? Pues veamos qué te parece esto. Exclamó Price mientras se abrían múltiples portales a su alrededor, lanzando ataques en todas direcciones. Este era sencillo. Creaba una grieta en el tiempo en el momento en que un Pokémon usaba un movimiento, atrapándolo y redirigiéndolo para que atacara al grupo, disparando hidrobombas, llamaradas e hiperrayos a su alrededor. Un lanzallamas surgió de una grieta, obligando a Chris y Lyra a agacharse contra el lomo de Suicune. Desde otra, un potente hidrobomba casi lanzó a Silver lejos de Entei, pero la bestia de fuego saltó a un lado en el último segundo. Y lo peor era que no podían acercarse lo suficiente. Como Price controlaba el tiempo, podía retrocederlos si se acercaban demasiado, y no podían permitirse el lujo de rejuvenecer mucho más. Las cosas parecían complicadas, pero como siempre, Ash tenía un plan. De hecho, tenía uno preparado, bueno, no para lo de rejuvenecer, eso fue inesperado, pero sí tenía uno para lidiar con Price. Chicos, estoy a punto de hacer algo estúpido, idiota y completamente innecesario. No digas más, me convenciste con lo de estúpido. Dijo Grimm con una sonrisa burlancia. Ethan sonrió. Los planes estúpidos son los mejores. Yo también confiaré en ti, Ash asintió Yellow. Gary suspiró. No nos vas a decir que es, bien, hagámoslo. No es que tengamos otra opción. Ash asintió y miró hacia atrás. ¿Y vosotros? Si podemos ganar, adelante, dijo Lyra, sujetando su sombrero para que no se le cayera. Muy bien, chicos, cúbranme. Y a Articuno, Blizzard. Ordenó Ash. Articuno asintió y batió sus alas, creando una tormenta de nieve que cubrió la zona. En ese instante, Ash hizo su movimiento. El sonido de una Pokéball abriéndose resonó en la nieve, pero nadie pudo ver qué o quién era. Entonces, antes de que Price pudiera reaccionar, una llamada de fuego de Moltres atravesó la nieve hacia él. Entrecerró los ojos cuando una grieta temporal apareció frente a él y absorbió el ataque. Pero al cerrarse la grieta, vio a Ethan y Raikou corriendo hacia él, peligrosamente cerca, a un suspiro de distancia. Antes de que pudieran alcanzarlo, retrocedió en el tiempo y los hizo retroceder. ¡Qué inútiles! Bien, y supongo que me desharé de ustedes así, dijo Price mientras levantaba el brazo y señalaba a Suicune y Moltres. Desde un portal, un rayo solar irrumpió, atravesando la tormenta y obligando a Suicune a saltar a un lado. Desde otro, una lluvia de rayos cayó sobre Moltres, quien chilló mientras intentaba dar una voltereta, protegiendo a Grimm sobre su lomo. Cuidado. No tengo mucho apoyo aquí, estos bracitos son débiles. Se quejó Grimm, mirando sus pequeñas manos que ya no podían sujetar a Moltres tan bien como antes. ¡Qué tontería! Ese es el plan, dijo Price, creando un huracán a partir de un portal que los rodeó y derribó a Grimm y Lyra de sus Pokémon. Lyra. No. Gritó Chris mientras hacía retroceder a Suicune, corriendo tras ella. Moltres también se lanzó en picado para atrapar a Grimm, pero Price estaba preparada. Bajo ellos, se abrió otro portal. Al caer, este los engulló y los escupió de vuelta a su tiempo original. Seguían siendo pequeños y, lo peor de todo, no podían regresar. No. Exclamó Yellow, mirando a su alrededor mientras se aferraba a Articuno. Para su sorpresa, Ash no estaba con ella. Solo estaban Pichu, Chuchu y Bee. Sí. Me desharé de ti de una forma u otra, dijo Price con una sonrisa. Otro portal se abrió de golpe. Esta vez, escupió un sobrecalentamiento llameante que se dirigió directamente hacia Silver y Entei. Entei rugió, levantando una pared de llamas para contrarrestarlo, pero el pequeño cuerpo de Silver no pudo soportar el retroceso.
Salió despedido, aferrándose apenas al pelaje de Entei y con sus diminutas manos. Maldita sea. Quieto, quieto. Gruñó Silver con voz aguda, propia de su juventud. Entei gruñó, intentando calmarlo, pero Price solo se rió. Patético. Ni siquiera tu orgullo puede salvarte ahora. Una segunda grieta se abrió en espiral sobre Yellow y Articuno, desatando una tormenta de avalanchas. Enormes rocas se desprendieron del vacío, estrellándose contra ellos. Articuno se movió con rapidez y giró, pero Yellow, con su menor tamaño, luchaba por mantenerse a flote. Su sombrero de paja salió volando hacia el vórtice. Ah, no, no. Articuno, más arriba. Chilló Yellow, aferrando a B contra su pecho. Al intentar esquivar, Silver y Yellow perdieron el equilibrio y cayeron al vacío. Entei y Articuno se lanzaron tras ellos, pero otra grieta se abrió y los devolvió a su época. Gary apretó los dientes mientras sujetaba a Zapdos. Maldita sea, y levantó la vista y vio a Price sonriéndoles con sorna. Inútiles. Solo quedan 2. No nos subestimen. Gritó Ethan al vacío, escudriñando el flujo temporal en busca de algo, lo que fuera. Price se rió. Da igual. Está tan cerca, y con esto, soy invencible. Alzó la GS Ball en alto. Pero entonces una voz le gritó. ¿Ah, sí? ¿Quién decidió eso? Price se quedó paralizado. Antes de que pudiera reaccionar, Charizard surgió de una grieta, y Ash saltó de su lomo. Ash placó a Price, agarrándolo de la muñeca. Price gruñó, empujando la pequeña cabeza de Ash y haciendo que su gorra saliera disparada hacia la corriente temporal. Pero Ash no lo soltó, ni siquiera al recibir el golpe en la cara. No era la primera vez. Es inútil. No puedes detenerme, no mientras tenga la GS Ball y a Celebi. Gruñó Price, apartando bruscamente la cara de Ash. Ash se aferró, temblando pero sin ceder. Sí, bueno, y qué lástima que te olvidaras de algo, dijo Ash con una sonrisa burlona, levantando la otra mano para mostrar lo que parecía un botón. Kurt te manda saludos y lo pulsó. En ese instante, un extraño sonido chirrió en el vacío, antinatural, casi con vida propia. La GS Ball se sacudió violentamente y se abrió de golpe. Los ojos de Celebi brillaron con intensidad y, con un destello de luz, se liberó. Ahora bien, seguramente querrás un poco de contexto. Verás, como Price persiguió a Kurt y le robó los planos del baile GS, Kurt sabía que algo malo podía pasar. Así que, cuando Ash le pidió una contraofensiva, Kurt supo exactamente qué preparar. Lo que Ash pulsó fue y bueno, es algo complicado. Pero, en resumen, era como una señal que funcionaba específicamente en las Pokéballs diseñadas por Kurt. La mayoría de las Pokéballs que él fabrica la tienen por una razón u otra. Funciona interrumpiendo el mecanismo de la red y desactivando el bloqueo que mantiene al Pokémon dentro. Ahora bien, en cuanto a por qué se rompió, eso no formaba parte del diseño de Kurt. Y esa es también la razón por la que Ash no lo usó antes. Si lo hubiera hecho, Price podría haber vuelto a capturar a Celebi. No, Ash tuvo que esperar. Y todo dependía de que el ala arcoíris y el ala plateada no fueran los originales, sino clones. Y eso significaba que eran inestables. El uso constante de los poderes de Celebi ya estaba mermando las plumas, y este último empujón fue todo lo que necesitaba. La clave final era el propio Celebi, porque solo él podía romper la GS Ball. Y así fue. En cuanto a cómo Ash y Charizard estaban allí sin una pluma, bueno, Ash era el héroe arcoíris, ¿no? Ya tenía la bendición de O. Al destruirse la esfera, Celebi dejó escapar un grito. Un pulso se propagó, enviando a Ash y Price en una dirección, y a Ethan y Gary en otra. Pero esta vez, Celebi abrió una grieta aún mayor tras ellos y la mantuvo abierta. Cuando Ethan y Gary se separaron, Zapdos y Raikou sintieron que sus cuerpos comenzaban a regenerarse. Al mirar hacia arriba, vieron que todos los demás también empezaban a envejecer de nuevo. El hielo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Todo volvía a la normalidad. Pikachu, Chuchu y Bee también recuperaron su forma original. Al derretirse el hielo, divisaron a Lance, Cynthia y Giovanni a lo lejos. Misty, Surge y Blaine se encontraban más adentro del bosque, en peor situación, pero aún intentando ayudar a los Pokémon atrapados en el hielo. Lance, Cynthia y Giovanni fueron los primeros en llegar corriendo ahora que el hielo se estaba derritiendo. Habían pasado mucho tiempo conteniendo su avance, y ahora que se había detenido, vieron a los niños junto con los legendarios en el suelo. Naturalmente, tenían preguntas. Todos.
Gritó Lance primero, con Quintia y Giovanni a su lado. Lo detuviste, dijo Quintia con voz firme mientras se acercaba y los observaba. La distorsión temporal, y de verdad lo hiciste. Giovanni, sin embargo, se acercó y miró a Silver por un instante, asintiendo levemente antes de retomar el tema. Dime, ¿qué pasó ahí dentro? ¿Qué planeaba Price? Chris se removió incómoda, con Suicune caminando a su lado. Él quería reescribirlo todo. Toda esta destrucción, solo para traer de vuelta a su Lapras. Ese viejo tonto, murmuró Giovanni entre dientes, acercándose. Su mirada se cruzó con la de Silver. Y tú lo encaraste directamente, ¿verdad? Silver lo miró y respiró hondo. Era la primera vez que hablaba con su padre, y así era como sucedía. No era lo ideal, pero no iba a ceder. Sí, lo hicimos. Lo enfrentamos directamente y lo detuvimos. Giovanni lo observó durante unos segundos y luego asintió. ¿Y cómo lo detuviste? Gaby se pasó una mano por el pelo y su voz se volvió pesada. Ash. Tenía un plan, pero fue interrumpido. Espera, ¿y dónde está Ash? Preguntó Yellow, mirando la grieta. Aún no se había cerrado, solo se estaba reduciendo lentamente, pero Ash no estaba por ninguna parte. No, y las manos de Green temblaban mientras aferraba las plumas de Moltres, con la mirada fija en el campo. No. No me digas que todavía está ahí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo el crujido del hielo al derretirse y los débiles gritos de los exhaustos legendarios llenaban el aire. Las orejas de Pikachu se le cayeron, y su vocecita tembló. Pica y miró hacia el cielo, donde antes estaba la grieta, con los ojos brillantes de preocupación. Lance apretó la mandíbula. ¿Quieres decir que Ash sigue dentro del flujo temporal colapsado? ¿Con Price? Chris negó con la cabeza. Pero Celebi se liberó, ¿no? ¿Acaso no puede traerlo de vuelta también? Antes de que nadie pudiera responder, Celebi salió volando de la grieta, exhausto. ¿Cómo no iba a estarlo? Su poder había sido abusado una y otra vez, su brillo parpadeaba inestablemente. Dejó escapar un grito lastimero mientras los miraba con culpa y dijo algo. Amarillo fue el único que lo entendió. Está diciendo que lamenta no poder hacer más. Está demasiado cansado. Solo puede mantenerlo abierto un poco más. Quintia entrecerró los ojos, captando las señales al instante. Así que es inestable. El poder de Celebi está casi agotado. Mantener la distorsión separada por más tiempo podría ser imposible. ¿Pero qué pasará si se cierra? Y fue entonces cuando Pikachu salió disparado hacia la luz que se desvanecía, con chispas saltando por sus mejillas mientras gritaba. Pikapi. Mientras tanto, en el vacío tras la explosión que provocó Celebi, Ash volvió a la normalidad. Pero, por desgracia para Price, él también, envejeciendo rápidamente hasta recuperar su frágil apariencia de anciano. En ese momento, Ash se aferraba a la espalda de Charizard mientras volaban, pero Price se aferraba al pie de Charizard, mirándolo fijamente. ¿Tú, cómo pudiste? ¿Sabes lo que has hecho? Nos has condenado a los dos, pero entonces se detuvo, porque su Pokéball tembló, se abrió y la glacé flotó hacia la corriente temporal. Miró a Price, luego a una grieta, aleteando sus pequeñas aletas mientras nadaba hacia ella. Price frunció el ceño, confundido, siguiendo su mirada. Sus ojos se abrieron de par en par. Aquí es y donde perdía la Pris y a la Prus. Dentro del portal, la glacé nadó hacia sus padres, la Pris y la Prus, y los abrazó. Los tres se reunieron. Joy, murmuró Price mientras observaba. De repente, desde otra grieta, comenzó a sonar una canción. Miró hacia allí y vio a Young Noak, a Gata, Kurt y a la pareja de la guardería, sus viejos amigos, aquellos a quienes había alejado de su vida tras el incidente. Conozco esta canción y, susurró. Era la canción que le habían compuesto para animarlo, para recordarle que aún había gente que se preocupaba por él. En aquel entonces, nunca la había escuchado de verdad. Estaba demasiado amargado, demasiado perdido. Pero ahora veía el montaje de su vida. Su infancia, sus aventuras con sus amigos, antes de convertirse en todo eso, antes de que todo cambiara. Y mientras tanto, escuchaba la canción. Solo mira desde allí una vez más, mira desde el lugar al que regresaste deja que las suaves olas te envuelvan.
Sana tu corazón tan cansado de tristeza, simplemente vuelve a soñar, para recuperar tu coraje, y a partir de ese sueño, deja que la pasión que una vez olvidaste, en tu sonrisa y derrite tu corazón helado, sí, aquel viernes que te vi, montando a lomos de la plaza, deja que tus emociones se desborden, tal como lo hiciste entonces. Déjame ver ese brillo de nuevo, déjame ver ese brillo en ti. Tal como lo hiciste entonces. Déjame ver esa sonrisa de nuevo, déjame ver esa sonrisa tuya y por primera vez, Price rompió a llorar. No recordaba la última vez que había derramado lágrimas y no, eso no era cierto. La última vez que lloró fue cuando murió su Lapras. Lloró mientras la Glace nadaba hacia él, abrazando a sus padres una vez más antes de regresar con Price. Se acurrucó contra él antes de volver a su Pokéball. Price sujetó la pelota con fuerza. Después de todo este tiempo, tal vez, Celebi, fuiste tú quien hizo esto, ¿verdad? Incluso después de todo lo que te hice, dejaste que esta canción entrara en mi corazón, y permitiste que el hielo finalmente se derritiera, para que pudiera sentir de nuevo el cálido sol de la primavera, murmuró. Miró a Ash. Envidio tu juventud. Todavía tienes tanto tiempo por delante y tanto tiempo para pasar con tus Pokémon y con tus amigos. Cosas que debería haber hecho y lanzó la Pokéball hacia Ash. Por instinto, Ash atrapó la Pokéball de la Glace mientras Price sonreía levemente. Sálvalos. Son inocentes, no como yo. Valora todo y Price cerró los ojos y soltó la pata de Charizard, dispuesto a caer en la corriente temporal, para darle a Ash la oportunidad de escapar. Cuando su cuerpo se sumergió en la distorsión, se detuvo de repente, impulsado hacia arriba. Cuando Price abrió los ojos, vio a Ash sonriéndole con sorna, agarrándole la muñeca. ¿Qué tal si salvas tú mismo a tus Pokémon? Ash lo subió de nuevo. Charizard dio una voltereta y se estabilizó, permitiendo que Price se subiera a su lomo. Inmediatamente, Charizard extendió sus alas y se lanzó hacia adelante. Ash miró hacia atrás y lanzó la Pokéball de la Glace a las manos de Price. ¿Por qué? Después de todo, ¿y por qué me salvas? Preguntó Price incrédulo. Seguía mareado, abrumado por fragmentos de información que inundaban su mente desde la corriente temporal que había tocado antes de que Ash lo atrapara. ¿En serio vas a preguntar, o nos vamos de aquí? Replicó Ash, haciéndolo callar. Ahora bien, si crees que Ash hizo una tontería de héroe que salva a todos, incluso al villano, solo porque era lo correcto, te equivocas. La verdad es que a Ash le daba igual. Sinceramente, quería deshacerse de Price. Pero necesitaba a Price, necesitaba respuestas sobre la flauta azul que había invocado y sobre los Unown. Para eso lo necesitaba. Además, Price regresa al final del manga, así que no es como si muriera. Mientras volaban, la grieta en el tiempo se cerraba ante ellos, acercándose lentamente. Los ojos de Price se abrieron de par en par mientras sacudía la cabeza, intentando ordenar el torrente de nueva información que le inundaba la mente. El pánico lo invadió. No lo vamos a lograr. Sí, aún nos quedan cartas por jugar, dijo Ash, levantando las manos. Era el momento de usar algo que había estado guardando. Sus manos comenzaron a brillar con un aura azul, una luz tan intensa que era visible incluso para quienes no poseían aura. La energía surgió con fuerza, tomando la forma de enormes brazos de aura que se extendieron frente a ellos. Ash agarró los bordes de la grieta, haciendo fuerza mientras la mantenía abierta. Volvió la mirada hacia Price, que estaba demasiado atónito para hablar. Agárrate fuerte. Charizard, máxima velocidad. Charizard resopló, batiendo sus alas con furia. Con un rugido, se lanzó hacia adelante al doble de su velocidad, directo hacia la grieta. Mientras tanto, fuera de la grieta, Lance y Quintia tuvieron que contener físicamente a todos para evitar que se lanzaran inmediatamente a buscar a Ash. Suéltame ya. No voy a dejar que mi mejor amigo se hunda en la nada. Gritó Gary, forcejeando contra el agarre de Lance en su brazo. Sí. No voy a perder a Ash, no después de todo. Gritó Green, forcejeando mientras Quintia la sujetaba. Yellow estaba sentada en el suelo, con la mirada fija en la grieta, esperando, rezando, para que Ash saliera como siempre, sonriendo y riendo como si nada hubiera pasado. Abrazaba con fuerza a Chuchu y Celebi. Pikachu y Bee estaban sentados frente a la grieta, con las orejas gachas, esperando. Ethan y Silver también querían participar, pero Giovanni los detuvo. Chris y Lyra también fueron detenidos. Ethan apretó los puños. ¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿Dejar que nuestro amigo se pierda en, lo que sea eso? Después de todo lo que ha hecho.
No estoy diciendo eso, dijo Lance con firmeza. ¿Ah, sí? ¿Y qué quieres decir entonces? Espetó Gary. Porque, para ser un campeón, parece que no haces absolutamente nada. Los legendarios observaban en silencio. Su misión estaba cumplida, el mundo estaba a salvo. Para ellos, ese era el final pero aún así, permanecieron allí. Lance fulminó a Gary con la mirada. ¿Crees que yo tampoco quiero entrar? ¿Crees que no quiero traerlo de vuelta yo mismo? Su voz se quebró por la tensión. Pero no si eso significa que todos nos perdemos en el tiempo. Por mucho que quiera y no puedo arriesgarme. Quizás cuando Celebi recupere su poder, pueda reabrir la grieta, sugirió Quintia en voz baja. Pero sus palabras sonaron vacías, incluso para ella. No había ninguna garantía. Y ella también estaba preocupada, porque conocía a Ash. Antes de que sus protestas estallaran, la grieta se estremeció. De repente, unas enormes manos azules brillantes surgieron, agarrando los bordes y ensanchándola. La distorsión que colapsaba se ralentizó. Todos se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos. Entonces y llegando con fuerza. Una voz familiar resonó mientras Charizard giraba en espiral a través de la grieta. Las manos azules desaparecieron justo cuando el portal se cerró tras ellos. Dos objetos también cayeron al suelo con un suave plop. Un sombrero de sol y una gorra de béisbol, uno encima del otro. Todas las miradas se dirigieron a Charizard. Y allí, posado sobre su lomo, estaban nada menos que Ash y Price. Ash levantó una mano con una sonrisa. ¿Me echasteis de menos? Por un momento, nadie supo si debían abrazarlo o golpearlo. Ash se bajó de Charizard y Gary fue el primero en reaccionar. Se acercó, lo miró con furia y le dio un puñetazo en toda la cara. Ash no lo esquivó, lo recibió sin problemas. Entonces, antes de que Ash pudiera reaccionar, Gary lo agarró y lo abrazó con fuerza. Eres un idiota. Lo sé, dijo Ash con una sonrisa burlona, dándole una palmada en la espalda. Para reconocer a otro, hay que ser como él. Con eso bastó para que el resto del grupo se abalanzara sobre él, mitad tentados de golpearlo, mitad desesperados por asegurarse de que era real. Mientras tanto, Pikachu y Bee se acercaron sigilosamente a los sombreros caídos. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlos. Pikachu recogió la gorra familiar, apretándola con fuerza, antes de mirar a Yellow. Yellow tomó a Pikachu en brazos y se acercó. Por un momento, dudó, sintiendo cómo los nervios le oprimían el pecho, pero luego respiró hondo y se aclaró la garganta. «Hey Ash, aquí estoy. Y me alegro de que estés a salvo». Le ofreció a Pikachu. El pequeño ratón saltó al hombro de Ash, le volvió a poner la gorra y le dio un suave beso en la mejilla. La sonrisa de Ash se suavizó. «Sí, gracias, amigo». El reencuentro bullía a su alrededor, con vítores y risas que llenaban el aire, pero la atención de Giovanni y Lance se desvió. Sus ojos se clavaron en Price. Él no tenía silla de ruedas, pero su Suinu, exhausto pero consciente, había moldeado una con hielo, impulsándolo hacia adelante. Lance se acercó primero, con los brazos cruzados y voz cortante. «¿Y bien? ¿Tienes algo que decir en tu defensa, o deberíamos empezar con I? Alto. No podemos perder tiempo». La voz de Price interrumpió la conversación, sobresaltando incluso a Lance y a Giovanni. ¿Qué acabas de decir? Después de todo lo que has hecho, ¿todavía crees que tienes autoridad? El tono de Giovanni era frío, cargado de doble sentido. Price sostuvo la mirada de Giovanni, pero no dijo nada al respecto. En cambio, respiró hondo con dificultad. No lo entiendes. Sí, sé lo que hice. Y sí, me entregaré cuando todo esto termine. Pero hay un problema. Se volvió hacia los demás, con voz temblorosa pero urgente. Vi algo. Vi el futuro, o al menos lo que está por venir, pronto. Quintia entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? Price la miró, con el pánico reflejado en sus cansados ojos. Su voz bajó. Esto no ha terminado. Capítulo 445. El plan de exterminio mortal. En desconocido el grupo miraba hacia arriba. Eran los 8. Ash, Gary, Green, Yellow, Ethan, Silver, Chris y Lyra, de pie junto a sus legendarios, Articuno, Zapdos, Moltres, Suicune, Raikou y Entei, e incluso los legendarios sintieron un sudor frío correr por sus cabezas. ¿Cómo hemos llegado a esto? Murmuró Ethan con la voz ligeramente temblorosa. Ash también miraba hacia arriba. Por una vez, no tenía ningún plan.
Oye, Gary, si todavía crees en Meu, entonces ponte de rodillas y reza por nosotros. Ya es un poco tarde para eso, y murmuró Gary. Quizás te preguntes por qué estaban así. Pues bien, era por lo que los observaba desde arriba. Un único Pokémon gigante. Era Arceus, o al menos un avatar suyo. Y en ese preciso instante, lo tenían frente a frente. Estaban solos. No había nadie más con ellos. Estaban cansados, hambrientos y heridos. Su ropa estaba rota y sucia. Las reservas de aura de Ash se estaban agotando, e incluso Yellow ya no tenía mucha capacidad curativa. Desde que el plan del hombre enmascarado comenzó, habían estado luchando sin parar durante 5 horas. Arceus miró hacia abajo, listo para aplastarlos como insectos, mientras levantaba la cabeza y cargaba con un juicio de color naranja brillante. Ash fue el primero en moverse. Levantó las manos y rápidamente creó una barrera de aura frente a ellos, justo cuando el ataque se abalanzó. Cuando el rayo impactó contra el escudo, la presión aumentó cada vez más hasta que comenzaron a aparecer grietas, lo que hizo que Ash apretara los dientes. Probablemente te estés preguntando cómo llegaron a esta situación. Bueno, y retrocedamos una hora. La Tierra estaba en calma, salvo por las figuras que se movían a toda velocidad por Johto. Estos eran Articuno, Zapdos, Moltres, Suicune, Raikou y Entei, que llevaban a la pandilla a cuestas, con Garchomp y Dragonite volando a su lado para mantener el ritmo. En cuanto a los 2 dragones, Quintia iba, por supuesto, sobre Garchomp, mientras que Lance montaba a Dragonite, agarrándose también a Price, que iba a la cabeza. Giovanni iba montado con Silver en Entei. No dijo mucho, solo miró al legendario, pero por el momento no hizo nada. En cuanto a Celebi, había viajado al pasado, aunque prometió ayudar. Sin embargo, eso significaba que ¿y entonces, piensan explicar a dónde vamos? Gritó Lance, con el viento azotándole la cara mientras contactaba con la liga. Tenemos que llegar a las ruinas Sinjo, exclamó Price con urgencia. Al oír eso, Ash sintió un vuelco en el corazón. Solo hay una razón por la que se habla de las ruinas Sinjo, y esa es el mismísimo Arceus. Quintia también lo reconoció, aunque más bien porque llevaba tiempo buscándolo. ¿Qué quieres decir con que encontraste las ruinas Sinjo? ¿Cómo? ¿Y qué hay allí? Yo no lo sé. Solo sé algunas cosas gracias a mis años de investigación, dijo Price, mirando hacia abajo. Las ruinas Sinjo son los restos de un templo creado hace cientos de años por 2 grupos de humanos. Uno proveniente de Sinnoh y otro de Johto. Las ruinas son lo que queda, y se encuentran en la zona neutral entre Sinnoh y Johto. Con razón no pude encontrar nada en Johto. Nunca estuvo en Johto. Fascinante, murmuró Quintia, pensando ya en qué anotar y a punto de quedarse dormida. Por favor, no es el momento, exclamó Ash, sacándola de su ensimismamiento. Sonaba más agitado de lo normal, lo cual era extraño, mientras miraba a Price. Ve al grano. ¿Qué hiciste? No lo sé, repitió Price. Solo sé que están emparentados con los Unown, incluso más que las ruinas Alpha. Y oí una leyenda que dice que si tomas algo llamado la flauta azul, algo que solo los Unown pueden crear, sucede algo increíble. Obtienes el poder de la creación. Al menos, eso es lo que decían las leyendas que leí. ¿Qué? ¿Por qué lo investigaste tanto? Preguntó Lance, mirándolo fijamente. Lo tenía como plan B, por si mi plan con Celebi fallaba. Porque no sé qué pasará. Nunca pensé usarlo. Pero cuando caí en la corriente temporal, vi algo, un futuro. 4 figuras gigantes arrasando Johto, y luego el mundo, destruyendo todo a su paso. ¿Qué? Espetó Giovanni, entrecerrando los ojos. Explícate. Ahora. ¿Por qué vienen? Sí, no nos digas que nos estás engañando para que te llevemos allí solo para poder empezar con eso con Vino Ethan. No. Entiendo lo que hice. No es forma de seguir adelante, murmuró Price. Pero cuando puse en marcha mi plan, 2 de mis subordinados y les activé un mecanismo de defensa personal. En cuanto mi máscara se rompió, recibieron la orden de ir a las ruinas y usar la flauta. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Todo esto es tan estúpido, exclamó Lira. Por una vez, estoy de acuerdo con ella, dijo Gary. ¿Y cuál es tu gran plan entonces? ¿Cómo vamos a detener esto? Ash también apretaba los dientes. Si lo que decía Price era cierto, entonces cuando hizo que les rompiera las máscaras, y probablemente parte de la mandíbula, no importó. Siguieron moviéndose de todos modos.
¿Cómo demonios iba a saberlo? Y ahora estaban en esta situación. Esto era un desastre. Si logro llegar hasta ellos, podré ordenarles que se detengan. Todavía obedecen mis órdenes. Solo tenemos que llegar antes de que sea demasiado tarde, dijo Price mientras bordeaban la costa de Johto y se adentraban en las montañas. ¿Y cómo podemos confiar en que cumplirás tu palabra?, preguntó Lance, mirándolo fijamente. Todavía le costaba asimilarlo todo. Conocía a Price desde hacía tiempo. Incluso, durante algunos años, Price fue su mentor, ayudándolo a luchar contra los poderosos Pokémon de tipo hielo, su mayor debilidad. Pero saber ahora que todo podría haber sido una farsa y le costaba creerlo. Price simplemente lo miró, sosteniendo su mirada directamente. No puedes. Eso decía más que cualquier promesa vacía. En cuanto a los demás, como Misty, Blaine y Surge, Lance ya les había dicho que regresaran a la liga para enviar un mensaje al profesor Oak, puesto que no tenían fuerzas para ayudar. Y la única razón por la que Lance, Quintia o Giovanni estaban dispuestos a dejar ir al grupo era porque tenían a los legendarios, y era evidente que los legendarios no los iban a soltar. Por muy terco que fuera Lance, no podía discutir eso. Aún así, si había una batalla, haría todo lo posible por ponerlos a salvo. Finalmente, se detuvieron en una zona rodeada de montañas. Ya estaban fuera de Johto, y entre las piedras, oculto entre ellas, había lo que parecía una puerta, o al menos una cueva con una abertura en forma de puerta. Al bajar del vehículo y comenzar a entrar, el lugar estaba oscuro. Ash emitió un pequeño silbido y Pikachu usó destello, iluminando la cueva. A lo largo de las paredes, vieron cientos de dibujos de un Oum. Quintia, siendo la arqueóloga que era, quedó inmediatamente fascinada. Se acercó y comenzó a tomar notas en una libreta que sacó de la nada. Hay mucho más de lo que jamás podría haber imaginado. Quintia, quizás sea mejor dejar la investigación para después, le recordó Lance. Estamos aquí para detener lo que sea que haya hecho Price, así que no podemos perder el tiempo. Sí, murmuró Quintia, cerrando de golpe su cuaderno a regañadientes. Aún así, sus ojos recorrían las paredes. Pero es interesante y este lugar tiene elementos del templo de Sinnoh. Como ya dije, este lugar fue construido tanto por la gente de Johto como por la de Sinnoh. Así que es de esperar, dijo Price mientras se movía junto a ellos en su silla de ruedas de hielo. Lo sé, pero aún así, es fascinante, murmuró Quintia, con la mirada fija en las tallas. Me encantaría estudiar esto más a fondo pero tienes razón, tenemos que irnos. Ethan iba atrás. Mientras caminaba, sintió que algo se movía en su chaqueta. Bajó la mirada, con los ojos muy abiertos. ¿Por qué estás fuera? Te dije, y Chris miró hacia atrás. ¿Qué fue eso? Ethan dio un respingo. No, nada, tartamudeó. Pero era evidente que algo se resistía bajo su chaqueta. Lo que fuera, se retorció y le golpeó la barbilla, haciéndolo caer de bruces al suelo. Al caer Ethan, un Togepi salió de su chaqueta. Cruzó los brazos con un bufido, claramente molesto por haber estado tanto tiempo en su Pokéball. Ethan gimió. Lo siento, Togebo, y Green se iluminó al divisar a Togepi. Oh, hola, eres tú. Hola de nuevo. Togebo alzó la vista, vio a Green y levantó una manita para hacerle un gesto de aprobación con el pulgar. Siempre le había caído bien Green. Togebo tenía una peculiaridad. Como había nacido en un casino debido a la afición de Ethan al juego, había heredado el mismo espíritu de apostador. Ethan se levantó, frotándose la cabeza. Togebo, tienes que volver a la Pokéball. Es demasiado peligroso, aún eres muy pequeño. Togebo resopló y le dio la espalda. Ethan suspiró con resignación. Siempre es lo mismo y así que tu Togepi parece ser y peculiar, por decirlo menos, comentó Lance, observando al pequeño Pokémon. Sí, me lo dicen mucho. Y no creo que le caiga muy bien a Togebo, suspiró Ethan. Quintia miró a Togebo y le dedicó una sonrisa cómplice. Bueno, yo no diría eso, susurró en voz baja, lo suficientemente bajo para que Ethan no la oyera. Luego se arrodilló junto a Togebo. Hola. Encantada de conocerte. Eres un niño muy lindo. Toma, quizá esto te ayude. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña y reluciente piedra brillante. Togebo parpadeó. Quiso decir algo, pero no pudo, así que resopló, tomó la piedra y la guardó cuidadosamente dentro de su cáscara de huevo antes de volver a apartar la mirada con otro resoplido. Finalmente, Ethan sacó la Pokéball de Togebo y la extendió. Togebo, regresa.
No puedes estar con nosotros ahora mismo. A pesar de las protestas de Togevo, el rayo rojo lo arrastró de vuelta adentro. Ethan cerró la esfera con un suspiro y se puso de pie. De acuerdo. Sigamos, por favor. Quintia soltó una risita. Claro. Su mirada se detuvo en la Pokéball de Ethan. Tenía curiosidad por ver qué pasaría. Cuanto más se adentraban, más denso se volvía el aire. Guiados por Pikachu, caminaron por la cueva, pasando junto a paredes cada vez más cubiertas de dibujos. Pero Yellow se acercó más a Ash y le susurró al oído. Ash, estos Unown, tú también puedes distinguirlos, ¿verdad? Ash frunció el ceño. Podía hacerlo. Con Aura, vio que, aunque la mayoría eran dibujos, algunos eran Unown reales. Asintió levemente y no dijo nada. Quizás los estuvieran observando, pero por ahora eso era lo que menos le preocupaba, si lo que temía que iba a suceder, sucedía. A medida que se adentraban en las ruinas, finalmente llegaron a una cámara abierta. Allí, erguida ante ellos, se alzaba una gigantesca estatua de Arceus. Pero antes de que nadie pudiera señalarlo, dos personas, Carl y Sham, se acercaron a la estatua sin máscaras, simplemente ellos mismos, con una flauta púrpura en las manos de Carl. Price gritó. Carl. Sham. Deténganse. Al oír esas palabras, se quedaron paralizados. Sus cuerpos se relajaron y, por primera vez en horas, recuperaron el control. Parpadearon, recordando todo lo que estaban a punto de hacer. Price continuó. Ustedes dos, se acabó. Aléjense de la estatua y entreguen la flauta. Nos vamos a rendir. Ambos se detuvieron y miraron hacia atrás. Sham entrecerró los ojos, mientras Carl apretaba con fuerza la flauta entre sus manos. Su voz se quebró, pero se reafirmó al hablar. No, y Sham continuó. El maestro que conocemos, aquel cuyo objetivo era tomar el poder para sí mismo, jamás diría eso. Por lo tanto, eres un impostor. Carl alzó la flauta. Por lo tanto, a partir de ahora, usaremos el poder nosotros mismos, y el equipo Rocket estará bajo nuestro control. Se llevó la flauta a los labios, listo para soplar. Ash chasqueó los dedos. Pikachu saltó de su hombro, dio una voltereta en el aire y lanzó una Electrored. Carl apenas alcanzó a pronunciar una nota antes de que la telaraña de Pikachu le envolviera la cabeza y lo derribara al suelo. Pero ya era demasiado tarde. El sonido ya se había producido. Carl no conocía la canción. Solo había soplado para hacer ruido, pero bastó. A su alrededor, los ojos de las paredes cobraron vida, brillando con una energía siniestra. Cientos de Unown se liberaron y se arremolinaron en la cámara, danzando salvajemente en el aire. Todos solo pudieron observar horrorizados. Mientras los Unown rodeaban la estatua, los ojos de piedra comenzaron a brillar. Entonces una pierna se estremeció. El enorme cuerpo tembló. Con un estruendoso pisotón, la estatua se movió. Polvo y fragmentos se desprendieron mientras su forma palpitaba con luz. La estatua no era una estatua en absoluto, era una cáscara vacía. Y ahora estaba llena de nuevo. El color regresó a su cuerpo mientras los miraba a todos desde arriba. Carl se arrancó la telaraña de la cara, haciendo una mueca de dolor, pero aún sonriendo. Sí. Con el mismísimo Arceus, somos invencibles. Ahora, Arceus, destrúyelos. Pero Arceus no se movió. En cambio, bajó la cabeza, y un único ojo brillante se entrecerró. Idiota. Gritó Price. No puedes controlar el poder de Arceus. Sal de ahí. Los ojos de Arceus resplandecieron con una luz dorada sobrenatural, y la caverna tembló mientras su voz resonaba entre las ruinas como el peso de los cielos mismos. Así que esto es lo que los mortales han hecho en mi ausencia, y criaturas lamentables, mancilladas por la codicia, la arrogancia y la blasfemia. Profanáis la cámara sagrada de la creación, creyéndoos dignos de empuñar mi poder. Patéticos. Todos se quedaron paralizados, atónitos ante las palabras de Arceus. Incluso los legendarios, Entei, Suicune, Raikou, Articuno, Zapdos y Moltres, se agacharon instintivamente, temblando bajo la presión asfixiante. El rostro de Price palideció y su voz se quebró. No, esto no tenía que pasar. Arceus alzó la cabeza. Vuestra especie ha sobrepasado los límites durante demasiado tiempo. Mortales y creáis, destruís, consumís y corrompéis. Sois una mancha en la existencia. Sois el mayor error de este mundo. Vuestra era termina aquí. Espera, no todos somos malos, ¿sabes? Intentó decir Ethan.
Quiero decir, nosotros, y la mirada de Arceus se agudizó, silenciándolo con una sola palabra. Silencio. Los gritos de los pecadores no tienen peso ante la divinidad. No hay redención para vosotros, mortales inmundos. Seréis borrados. Con un solo pulso, 1000 anillos de uno comenzaron a girar y a separarse de él. En el suelo, se formaron 3 círculos, cada uno con un símbolo: tiempo, espacio y antimateria. Brillaban con una fuerza cegadora. Del azul surgió una figura colosal, cuyo rugido doblegaba el tiempo mismo: Dialga. De la rosa, se deslizó un titán serpentino del espacio deformado, Palkia. Y desde las sombras del abismo más profundo, se desplegaron alas con un grito que heló la sangre: Giratina, maestro de la antimateria. Contemplad y fragmentos de mi infinita autoridad. Los guardianes del tiempo, el espacio y el vacío, ligados a mi divina justicia. Juntos, purgarán este miserable mundo de la inmundicia mortal. La tierra se partió bajo sus pies cuando el rugido de Dialga envió ondas de choque por toda la caverna. Palkia retorció el aire hasta convertirlo en fragmentos. El grito distorsionado de Giratina acercó las sombras. Entonces Arceus bajó la mirada y vio a la pandilla, a los que ahora comandaban a los legendarios. Resopló con desdén: mortales intentando ascender más allá de su rango, y yo mismo me ocuparé de ustedes. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Ash, Gary, Green, Yellow, Ethan, Silver, Chris, Lyra, Articuno, Zapdos, Moltres, Suicune, Raikou y Entei desaparecieron junto con Arceus. No. Gritó Lance, apretando los dientes. Esto no tenía que pasar. Giovanni apretó los puños con tanta fuerza que le crujieron los nudillos, y su rostro se contrajo de rabia. Esa estúpida estatua glorificada se llevó a mi hijo. Le arrancaré la cabeza por eso. Concéntrense. Espetó Price, captando su atención. Tenemos que ocuparnos de esto antes de pensar en ellos. Señaló a los imponentes titanes: Dialga, Palkia y Giratina. Entonces, ¿y cómo vamos a hacer esto?, preguntó Quintia, mientras una gota de sudor le recorría la sien. Nosotros nos encargamos. Encuéntralos y asegúrate de que estén a salvo, dijo Price mientras se colocaba en posición. A un lado, Cal y Jam yacían en el suelo, inconscientes y olvidados. Quintia parpadeó, con expresión de burro. ¿Estás segura? Sí. Y cuando llegues allí, simplemente gana tiempo. Pronto te alcanzaremos, dijo Lance. El hecho de que no hubieran sido borrados de la existencia les indicó de inmediato que este Arceus era solo un avatar más débil. Estos titanes, entonces, eran creaciones suyas, fuertes, pero aún más débiles que los verdaderos dioses. Aún así, nadie sabía qué posibilidades tenían. Pero no les quedaba otra opción. De acuerdo, dijo Quintia finalmente. Los miró a cada uno con voz dura. Me iré. Pero ustedes 3, sobrevivan. No te preocupes, te cubriremos, dijo Lance, dando un paso al frente. Price rodó hacia adelante, hacia la izquierda, fijando la mirada en Dialga. Yo me encargo de Dialga. Dialga bajó la cabeza, su boca resplandeciente, mientras lanzaba un ataque devastador directo contra el anciano y el Suinut que descansaba en su regazo. Price no se movió. No podía. Su silla de ruedas no le permitía correr. El rugido de poder rasgó el aire cuando el rayo azul lo envolvió. Todo el templo se estremeció, la piedra se resquebrajó y el polvo y los escombros se elevaron en una explosión. Cuando la luz se desvaneció, Dialga se irguió con un rugido de satisfacción, girando para buscar su próximo objetivo. Pero entonces, oyó el sonido de polvo. El humo se disipó, dejando ver a Price limpiando con calma el hollín de su abrigo. Su voz era firme y fría. ¿Es lo mejor que puedes hacer? Dialga se quedó paralizado. La confusión brilló en sus ojos. Para quienes lo veían desde casa, quizá resultó igual de confuso. Pero había una explicación. Cuando Price cayó en la corriente temporal, se convirtió en una especie de punto fijo. Eso significaba muchas cosas, pero básicamente Price era ahora una paradoja viviente. Cualquier alteración en su pasado ya no modificaba su futuro. Por lo tanto, era inmune a cualquier cosa que Dialga pudiera hacerle, y, curiosamente, tenía consigo a cierto Lapras que, casualmente, había hecho lo mismo. Mientras tanto, Lance dirigió su mirada a Palkia. Muy bien, entonces me encargaré de Palkia. Dragonite disparó un hiperrayo de prueba, y el proyectil rebotó violentamente, dando cientos de vueltas, y las paredes del templo se fracturaron como espejos que se hacen añicos bajo la luz.
Palkia parecía casi engreída, su cuerpo deformado brillando en el espacio distorsionado. Los ojos de Lance se entrecerraron, brillando tenuemente mientras su aura se intensificaba. Alzó la mano como un comandante alineando la artillería. 83 grados hacia arriba. 34 a la izquierda. Dragonite hiperrayo. Dragonite lanzó otro rayo. Impactó en el ángulo preciso, rebotando de pared en patrones imposibles, cortando el espacio deformado como un depredador tejiendo una red. Palkia inclinó la cabeza con desdén, como burlándose de su inutilidad. Pero entonces crack. El rayo se desvió en un ángulo imposible, impactando en la nuca de Palkia. El titán se tambaleó, tambaleándose por el golpe. Esta vez le tocó a Lance sonreír con sorna. Inclinó la cabeza burlonamente. ¿Qué? ¿Pensabas que eso funcionaría contra mí? Dominé este tipo de entrenamiento mucho antes de convertirme en entrenador. Ahora, y levantó la muñeca donde tenía una piedra angular y sostuvo una piedra naranja. Creo que ahora es una buena oportunidad para usarla, ¿no crees? Giovanni se dirigió al centro con voz gélida como el acero. Entonces supongo que me ocuparé de Giratina. Volvió la mirada hacia Quintia. Vete. Ahora. Quintia asintió bruscamente y se escabulló, adentrándose a toda velocidad en las ruinas. Giratina chilló, agitando sus alas sombrías mientras se abalanzaba para interceptarla. Pero antes de que pudiera atacar, un Riperior cargó contra ella, y su roca golpeó a la bestia distorsionada contra el costado, lanzándola hacia atrás. Un Beedrill descendió zumbando a su lado, sus alas cortando el aire. Giovanni levantó la muñeca. Hagámoslo rápido. Mi hijo me espera. La piedra angular de su muñeca brilló al presionarla. Mientras tanto, la pandilla parpadeó ante la luz repentina al encontrarse en otra habitación. Estaba vacío. Demasiado vacío. El silencio los oprimía mientras intentaban recuperar el aliento, con la mente dando vueltas para procesar el caos que acababa de desatarse. Chris levantó una mano temblorosa, señalando hacia adelante. Chicos, miren. Todos se volvieron y se quedaron paralizados. Allí estaba Arceus, imponente ante ellos, con los ojos entrecerrados como el peso mismo del juicio. Mortales. Su voz resonó desde todas partes y desde ninguna, un sonido que parecía capaz de pulverizar sus almas. Vuestra negativa a perecer cuando se os ordena es preocupante. No saldréis vivos de este lugar. Oh, no me lo puedo creer murmuró Ash, mientras Pikachu y Bee se ponían a su lado en actitud defensiva. Incluso los legendarios, Articuno, Zapdos, Moltres, Suicune, Raikou y Entei, parecían consternados. Por una vez, parecían realmente asustados. Lyra tragó saliva con dificultad, su voz apenas un susurro. ¿Qué pasó con divertirnos? ¿Por qué estamos lidiando con esto? Totalmente de acuerdo. Green sintió una gota de sudor resbalar por su sien. Ash, sé sincero, ¿cuáles son nuestras probabilidades? Preguntó Gary, tragando saliva. Una entre 1.000.000, y subiendo rápidamente, dijo Ash, sin siquiera endulzar la verdad. No me gustan esas probabilidades, murmuró Ethan, pero supongo que no tenemos otra opción, ¿verdad? Los 6 legendarios rugieron al unísono, desplegándose en formación defensiva frente al grupo. Como simples humanos, eran los más débiles, así que empezaron a sacar más Pokéballs. El primer golpe llegó como un destello cegador. Arceus alzó una rueda dorada de energía, de la cual un débil juicio surgió en un rayo de luz abrasadora. Los ataques combinados de los 6 legendarios impactaron contra ella. El trueno de Raikou y Zapdos, el ventisca de Articuno, el fuego místico de Moltres, el fuego sagrado de Entei y el hidrobomba de Suicune. La cámara se llenó de una explosión de color, luz y sonido, suficiente para hacer añicos el techo de piedra y hacer que los Unown se dispersaran como pájaros asustados. Mientras tanto, Ash, Gary, Green, Yellow, Ethan, Silver, Chris y Lyra sacaron a Dragonite, Blastoise, Venusaur, Toddy, Exbo, el Typhlosion, los Feraligatr de Silver y Chris, y un Meganium. Comenzaron el ataque contra Arceus, atacando uno tras otro, lanzando ataques sin parar, porque era lo único que podían hacer. Zapdos chilló, lanzando rayos que atravesaron el flanco de Arceus. Raikou le siguió con un rugido crepitante, pero Arceus apenas se inmutó. Con un movimiento de cabeza, invocó una esfera de pura gravedad. El orbe detonó, estrellando a Zapdos y a Raikou contra el suelo de piedra con un crujido estremecedor. Raikou.
gritó Ethan, extendiendo la mano con impotencia mientras la bestia del trueno luchaba por levantarse, con chispas brotando de su melena. Articuno intentó congelar el aire por completo, sus alas brillando con escarcha cristalina. Por un instante, la forma del avatar centelleó bajo el hielo que lo envolvía. Los ojos de Green se iluminaron. Funcionó. Pero entonces el hielo se hizo añicos en una tormenta de fragmentos, uno de los cuales rozó el hombro de Suicune. La leyenda acuática se tambaleó, dejando caer sangre azul sobre la piedra. «Sigan empujando», gritó Gary con voz temblorosa mientras su Blastoise se lanzaba un hidrocañón junto al Feraligatr de Silver y Chris. Los torrentes impactaron y rodaron inofensivamente por la brillante barrera de Arceus como lluvia sobre cristal. Entonces Arceus contraatacó. Su anillo se tornó carmesí y una ola de llamas más calientes que la roca fundida inundó la cámara. Entei cargó con un rugido, recibiendo el impacto de lleno y protegiendo a quienes estaban detrás. Pero el cuerpo de la bestia se iluminó con fuego y se desplomó con un aullido de dolor. «Entei», gritó Silver. El Dragonite de Ash se lanzó hacia adelante con carga dragón, mientras Pikachu y Bee disparaban rayos para apoyarla, impactando contra el pecho de Arceus. Por un instante, pareció que el golpe había dado en el blanco. Pero Arceus simplemente inclinó la cabeza y, con desdén, la derribó del aire, lanzándola contra la pared junto a Chris. Y, por una vez, el efecto de Pikachu y Bee, el destructor de legendarios, no funcionó. Cuando sus rayos impactaron a Arceus, este no se debilitó ni perdió sus resistencias. Mientras tanto, Yellow trabajaba sin descanso, apretando los dientes, con las manos brillando con una luz curativa mientras las extendía, sanando rápidamente a todos tras cada golpe de Arceus, especialmente a Suicune, que había recibido la peor parte. «Quédate conmigo, solo quédate conmigo». De no ser por la curación de Yellow, ya habrían perdido la mitad de sus Pokémon. Un solo golpe de Arceus bastaba para dejar fuera de combate a casi cualquiera. Pero Yellow ya estaba muy debilitada, no podía seguir así. La mirada de Arceus finalmente se posó en ella. «Cesarás tu desafío». Los mortales no nacieron para interponerse en el camino de los dioses. Y así fue como terminaron en esta situación al principio. Ash se interpuso entre todos, volcando hasta la última gota de aura en un escudo para intentar evitar que el rayo los convirtiera en polvo, mientras Yellow ponía a los legendarios de nuevo en forma para el combate. El grupo se acurrucó, exhausto, hambriento y maltrecho. Sus legendarios apenas se mantenían en pie. Y Arceus apretó con más fuerza, su juicio impactando contra el escudo resquebrajado de Ash. Y entonces Ash se quedó sin aura. El escudo finalmente se rompió. Fin del capítulo 445.